En nuestro último ejemplo, el ejemplo 38, ya nos pide o nos dice, en la figura se muestra dos cables del mismo calibre que se atan a la torre de transmisión en B. Como la torre es delgada, la componente horizontal de la resultante de las fuerzas ejercidas por los cables en B debe ser cero. ¿Ya? Calcular la flecha requerida y la tensión máxima en cada cable. ¿Ya? Considere W igual a 0.4 kilogramos sobre metro. Ya. Esto ya es un poquito aplicado a nuestra carrera, ¿no? Nos está hablando de una torre de transmisión. Entonces, este es el gráfico de la figura. Ahí está la torre de transmisión. ¿Ya? Y bueno, ahí se muestra, van a dibujar los cables. ¿Ya? Nos dan la luz o la distancia horizontal, ¿no? Después también nos dan la flecha en un lado, 3 metros, y la flecha que nos piden calcular, T sub A. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo puedo resolver este problema, ¿no? Noten que están a un mismo nivel, ¿no? El punto B y el punto C están a un mismo nivel y el punto B y el punto A están a un mismo nivel. ¿Ya? Entonces, eso es bueno, ¿no? ¿Por qué? Yo puedo aplicar directamente las ecuaciones que ya hemos deducido, ¿no? Entonces ya no hay que hacer tanto análisis, solo reemplazar ahí y ya está resuelto, ¿no? Pero antes de comenzar, tienen que tener en cuenta algo. Recuerden en Prefaz, ¿no? Cuando teníamos el mismo cable a lo largo de varias poleas, pero sabíamos que era el mismo cable, entonces sabíamos que la tensión iba a ser la misma en cualquier lado del cable, ¿no? Eso en Prefaz, ¿no? Cuando es un distinto cable, la tensión varía, ¿no? ¿Recuerdan? Lo mismo pasaba con las aceleraciones y las velocidades, ¿no? En Prefaz ya hemos visto eso. Quería que recuerden eso porque el cable de B a C es un cable muy distinto del que va de A a B, ¿ya? No están unidos esos cables, ¿ya? Si se notan, el cable va del C al lado derecho de la torre, ¿no? Y el otro cable va del punto A al lado izquierdo de la torre, ¿no? Entonces, es como si tuviéramos un ejercicio al lado derecho y un ejercicio al lado izquierdo, ¿ya? ¿Recuerdan el ejemplo 35, creo que es? Nos daba, es como si nos hubiera dado solamente el lado derecho y eso nos pedía calcular, resolver todas las cosas, ¿no? En este caso es como si nos dieran dos ejercicios en uno solo, ¿ya? Entonces, analicemos. Recuerden que necesitamos tres datos para reemplazar en las ecuaciones que ya tenemos deducidas, ¿no? Vamos por el lado derecho. ¿Qué datos tenemos? Tenemos 60 metros, ya, la luz, tenemos la flecha de 3 metros y tenemos la carga distribuida, que es de 0.4 kilogramos sobre metro. ¿No? Entonces, en este lado, en el lado derecho, puedo calcular las tensiones en el punto B y en el punto C, ¿no? También puedo calcular la tensión en el punto más bajo, ¿no? Ahora analicemos el lado izquierdo. Solo tengo dos datos, ¿no? La luz, que es de 90 metros, y la carga distribuida, ¿no? Nos está pidiendo calcular la flecha, ¿no? Entonces, acá en el lado izquierdo no puedo hacer nada, no puedo resolver porque tengo más incógnitas que ecuaciones, ¿no? Nos falta un dato, que vendría a ser la H, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular las tensiones en A y las tensiones en B? ¿Ya? Entonces, debe haber algo que relacione el lado derecho con el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, seguramente vamos a empezar por el lado derecho y después vamos a ir con los datos que obtengamos acá, vamos a ir al lado izquierdo y se va a poder resolver. ¿Ya? Algo más que quiero que noten, recuerden lo que les decía, que si están a un mismo nivel, las tensiones van a ser las mismas, ¿no? Entonces, la tensión en este punto B es la misma que en este punto C, ¿ya? Pero ojo que este punto B es el lado derecho de la torre, ¿ya? Entonces la tensión en este punto del lado derecho de la torre, en este punto B, es la misma que en este punto C, ¿ya? Porque están a un mismo nivel. Y aquí se saben confundir, porque la tensión en el punto A, fíjense que el punto A está al mismo nivel que el punto C, ¿ya? Pero eso no quiere decir que sus tensiones sean iguales, ¿ya? No son iguales, porque son diferentes cables. Son diferentes cables, ¿ya? Estos cables no están unidos, ¿ya? El primer cable va de este punto B al punto C. Ese es un cable. Y después se corta. Y al otro lado de la torre recién empieza otro cable. Bueno, ¿ya? Entonces, acá
la tensión en el punto A va a ser la misma que en el lado izquierdo de la torre, en este punto. ¿Ya? Entonces, eso tenía que estar claro. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos resolver? ¿No? Entonces, vamos a leer otra vez el problema, vamos a entenderlo bien. Ahí más o menos ya se puede leer un poco del enunciado. ¿Ya? Leemos otra vez y vamos a entenderlo bien. ¿Ya? En la figura se muestra dos cables. Ya te está diciendo que son dos cables y no es un solo cable. ¿No? Del mismo calibre. Del mismo calibre quiere decir que los cables, para los dos cables vamos a considerar esta carga distribuida. ¿Ya? Que se atan a una torre de transmisión en B. ¿Ya? Como la torre es delgada, la componente horizontal de la resultante de las fuerzas ejercidas por los cables B debe ser cero. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Si no hubieran estos cables, ya, si no hubieran, imagínense que no están estos cables. Sobre la torre no habría ninguna fuerza, ¿no? Ahora, supongamos que estamos colocando el cable que va de B a C, ¿ya? Supongamos que en el lado izquierdo todavía no hay nada. Estamos armando recién la torre. Estamos uniendo recién el punto B con el punto C. Y como este cable tiene un peso, entonces en la torre va a haber una fuerza que lo va a jalar al lado derecho. ¿Ya? Si no se comprende muy bien, ustedes coloquen un bolígrafo verticalmente, ¿no? O cualquier cosa que esté verticalmente, que tengan a su alcance verticalmente, y traten de jalarlo con algo, con un hilo o con su dedo, ¿no? Traten de jalarlo hacia el lado derecho. Se va a inclinar, ¿verdad? Se va a inclinar hacia el lado, va a tratar de caer al lado derecho, ¿no? Entonces, para que no haya ese tipo de... Para que no... Porque si es que hay una fuerza grande, ¿no? Hacia la derecha, va a hacer que la torre se caiga, ¿no? Entonces, se necesita que horizontalmente la sumatoria de las fuerzas sobre esta torre sea cero, ¿ya? Entonces, la fuerza que lo jale del lado derecho tiene que ser igual a la fuerza que lo jale del lado izquierdo. Eso es lo que te está diciendo, ¿ya? O sea, que la torre tiene que estar estática, ¿ya? Si es que el cable lo va a jalar a la derecha, este cable BC, ¿no? Va a ejercer una fuerza horizontal hacia el lado derecho, la torre se va a querer caer, ¿no? Entonces, para compensar, el cable AB tiene que ejercer una fuerza de la misma magnitud hacia el lado derecho, cosa de que esta torre no se caiga, ¿ya? Si no se ha entendido, otra vez, es como que acá en la torre va a haber una fuerza horizontal hacia la derecha, digamos de 10 newtons, ejercida por este cable, ¿ya? Entonces, para que la sumatoria de fuerza sea cero, como hay 10 newtons hacia el lado derecho, también debería de haber 10 newtons hacia el lado izquierdo, ¿ya? ¿Se entiende? Si en el lado derecho hay 50 newtons jalando, ¿no? Si en la torre hay 50 newtons jalando hacia la derecha, también debería de haber 50 newtons jalando a la izquierda, cosa de que la sumatoria de fuerzas en el eje X sea cero, ¿no? Eso es lo que te dice con esta parte del enunciado. Te dice, como la torre es delgada, la componente horizontal de la resultante de las fuerzas ejercidas por los cables, hay componente horizontal, ¿no? De la resultante de las fuerzas ejercidas por los cables en el punto B, debe ser igual a cero, ¿ya? Entonces, es lo que quería decir, ¿no? Es lo que quería explicar, que si acá hay 50 newtons jalando de la derecha, también debería de haber 50 newtons jalando de la izquierda, ¿ya? En otras palabras, ¿cuál es la componente horizontal? Es en ¿cómo calculo la componente horizontal en este lado? ¿Ya? Hay dos formas. Una, yo puedo trabajar con el lado derecho, ¿no? Y después puedo, con las fórmulas, obtener T sub 0, ¿no? La tensión en el punto más bajo, y después la tensión en el punto más alto, ¿no? ¿Recuerdan cómo se obtiene? De un triángulo, ¿no? Entonces, voy a obtener la tensión acá, ¿no? Y esa tensión lo voy a descomponer, tanto horizontal como verticalmente. Y su componente horizontal tiene que ser la misma que la componente horizontal de esta tensión acá, ¿ya? Ahora, lo van a hacer en sus cuadernos, ya van a dibujar el triángulo. ¿Cómo obtengo la tensión máxima o la tensión en el punto más alto, la tensión B? Recuerden que hacíamos un triángulo, ¿no? La hipotenusa era la tensión que queríamos, ¿no? B. La horizontal era T sub 0, ¿no? Recuerden. Y la vertical era la carga distribuida, ¿no? Entonces, es como si ya tuviéramos descompuesto sin hacernos de cuenta. Entonces, T sub 0, en otras palabras, el ejercicio te está diciendo
que el T sub 0 que calcules acá, la tensión en el punto más bajo, tiene que ser igual en los dos cables. Y esa es la clave. ¿Ya? Si no se ha entendido, esa es la clave para resolver este problema. ¿Ya? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de todo. Al mismo tiempo vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de todo. Vamos a quitar la torre, los apoyos, ¿ya? Y en vez del apoyo vamos a colocar la tensión, lo de siempre, ¿no? Otra tensión ahí, tensión, tensión en cada apoyo, ¿no? Después los nombres. T sub C ahí, acá T sub B, pero acá también T sub D, ¿no? Entonces vamos a colocar por nombres, aquí le vamos a colocar T sub B1 y acá T sub D2. Ya son diferentes. Y en el punto A T sub A, ¿no ves? ¿Ya? Entonces vamos a trabajar primero con el lado derecho porque ahí tenemos todo, ¿no? Vamos a calcular T sub 0. Ya vamos a calcular T sub 0 y solo hay que meter a la ecuación. ¿Recuerdan la ecuación? Es T sub 0 igual a la carga distribuida al cuadrado por A al cuadrado dividido entre 8 por la flecha. ¿No? Tenemos todo. ¿Ya? Ahora, acá vamos a hacer algo nuevo, ya algo que no hemos hecho antes. Nosotros en los anteriores ejercicios nos han dado en kilogramos sobre metro, ¿no? Y hemos seguido trabajando así. Al final la respuesta nos ha dado en kilogramos sobre metro, ¿no? Pero ¿qué tal si, digamos, te pidiera trabajar con el sistema internacional? ¿Ya? Entonces, acá recordemos de también lo que nos han enseñado en pruebas, ¿no? Que acá solo para convertir en newton solo tenemos que multiplicar por 9,8, ¿no? Es como multiplicar por la gravedad, ¿no? Más o menos, parecido, ¿ya? Entonces, si lo multiplicamos nos sale 3,92, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con esto en newtons, ¿ya? La luz es esta distancia de B a C, ¿ya? Estamos trabajando con ese cable. Es de 60 al cuadrado dividido entre 8 por la flecha, que es 3 metros, ¿ya? Es igual. Lo meten en la calculadora y ya está, 588. Y este valor, y esa era la clave para este ejercicio, este 588 se repite en este otro cable. ¿Ya? Esa era la clave. Ahora, pero también nos están pidiendo la tensión en cada punto, ¿no? Entonces vamos a calcular la tensión en el punto C. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo se hacía? Solo aplicando las fórmulas, ¿no? En este caso, T sub A antes era, ¿no? Ahora va a ser T sub C, va a ser igual a la raíz, ¿no? Seguimos aplicando la misma fórmula. La raíz de W al cuadrado A al cuadrado dividido entre 4 más T sub 0 al cuadrado. ¿Ya? Tenemos todos los datos, la carga distribuida, que es 3,92, la luz, que es para este tramo, ¿ya? De 60 metros, dividido entre 4, más T sub 0, 588 al cuadrado. Entonces T sub C nos da 60 newtons, ¿ya? Ahora, no nos da exacto 60 newtons, ¿ya? Pero nos da 599,50 y algo. Lo estamos redondeando, ¿ya? Entero. Y acá también, 588 entero, ¿ya? Ahora, recordemos que leyendo el enunciado nos hemos dado cuenta que T sub 0 se tiene que repetir a ambos lados, ¿ya? Entonces, vamos a repetir este valor, este dato en este lado, ¿ya? Y vamos a calcular la flecha. Recuerden que para calcular la flecha teníamos dos opciones. Una era usando la catenaria, ¿no? Esa fórmula del coseno hiperbólico. Y la otra es usando esta misma ecuación de acá, ¿no? Ahora depende de ustedes cuál quieren usar, ¿ya? Obviamente lo más fácil es esta, ¿no? Pero si la docente, digamos, en algún inciso les pidiera calcular por la catenaria o con la ecuación del catenario o mencione catenaria, entonces tienen que usar la ecuación del coseno hiperbólico, ¿no? En este caso no nos están diciendo nada, vamos a resolverlo más fácil con esta ecuación, ¿ya? Pero para el lado izquierdo, ¿ya? Vamos a primero calcular la tensión en el punto A, ¿ya? Utilizando esta ecuación de acá, tensión en el punto A y vamos a usar la misma ecuación, es la raíz de W al cuadrado, ¿no? Más T sub 0. Y este valor de T sub 0 recordemos que ya tenemos, ¿no? Porque se repite en ambos lados, en ambos cables, ¿no? Entonces reemplazamos, ¿no? W tenemos de dato, nos han dado el mismo para ambos cables, que es 3,92 al cuadrado más la luz, pero aquí tienen que tener cuidado porque estamos trabajando con el lado izquierdo, ¿no? La luz es 90 metros acá, ¿ya? Entonces sería por 90 al cuadrado de 24 más T sub 0, que repetimos este valor, 588 al cuadrado. Entonces nos sale que T sub A es 614. Eso ya es un dato, una incógnita. Entonces, recordemos que nos han dicho calcular la tensión en cada punto, ¿no? Ya tenemos en el punto A, ya tenemos en el punto C, ¿no? ¿Qué nos faltaría? ¿Nos falta en el punto B? No, ¿verdad? Porque se supone que esta sub, T sub B, pero 2, es la misma que T sub A, ¿no? Entonces tiene este mismo valor. Y esta T sub B1 es la misma que esta T sub C, ¿ya? Entonces ya hemos calculado la tensión en cada punto,
¿ya? Solo nos faltaría calcular esta h de acá. ¿Cómo la calculamos? Con esta ecuación de acá, ¿no? Es como si nos pidieran la flecha. Como les dije, pueden usar la catenaria o pueden usar esta misma ecuación de acá. Obviamente lo más fácil es esta. Calculando h, y vamos a reemplazar acá. Esta ecuación teníamos, ¿recuerdan? De acá, como ya tenemos t sub 0, ¿no? El punto más bajo, vamos a despejar la flecha, que en este caso la flecha es h, ¿ya? Reemplazamos los valores que tenemos de dato, w que es 3.92, a que para este caso es 90, recordemos, por el lado izquierdo, dividido entre 8 por t sub 0, y el t sub 0 recordemos que se repite, ¿no? Del otro, 588. Y obtenemos la flecha que es 6.75 metros, ¿ya? O si quieren la h, ¿no? Que nos estaban pidiendo, la h, ¿ya? Y ya estaría resuelto el problema. En este caso era igual, ¿no? Solo teníamos que reemplazar en las fórmulas, ¿ya? La clave estaba razonar un poquito, ¿no? Antes de comenzar a resolver y darnos de cuenta, ¿no? Que t sub 0 se repetía en ambos lados, ¿no? Esa era la condición del problema en el enunciado.